Con el diagnóstico viene lo que creo que le pasará a todo el mundo que le diagnostican esta enfermedad, que es un mazazo que te parece que te has muerto, una sensación de miedo que te impide casi razonar, pensar y andar y todo, avanzar. Ancianos con esclerosis múltiple, no me parecía nadie, y ostras, pues nada, que te mueres joven. Pero después escuchándole todo lo que dices sobre nutrición, sobre pautas, todo me cuadraba con lo que yo había investigado y yo había leído y dije, este chico creo que me puede ayudar en la vía que yo quiero. Victoria, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Por participar. Me gustaría un montonazo que te conociese primero un poquito la gente que nos esté viendo. Cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, a qué te dedicas y cómo era tu vida, sobre todo antes de buscar ayuda para los problemas que has estado teniendo de salud. Pues mira, yo me llamo Victoria, vivo en La Coruña, en Galicia, y tengo 48 años. Soy periodista, pero llevo muchos años trabajando como coordinadora en seguros de un banco de aquí de Galicia, Abanca. Bueno, me diagnostican esclerosis múltiple en un momento en el que tenía muchísimo estrés. O sea, era un momento de cúmulo de cosas, una más una más una, y de repente todo explota y ahí empieza todo por el nervio óptico, como creo que debuta mucha gente esta enfermedad. Primero, pues inflamación del nervio óptico, después me diagnostican uveitis y a raíz de ahí, a través de pruebas que me hacen y demás, me diagnostican esclerosis múltiple. Con el diagnóstico viene lo que creo que le pasará a todo el mundo que le diagnostican esta enfermedad, que es un mazazo que te parece que te has muerto, una sensación de miedo que te impide casi razonar, pensar y andar y todo, avanzar. Pero a partir de ahí, pues ya cuando puedes empezar a racionalizar las cosas y a pensar con calma. Imagino que los inicios fueron complicados, ¿no? Cuando te diagnosticaron y demás, imagino que lo pasarías mal. Muy mal, sí, muy mal. Lo pasé muy mal porque tenía mucho miedo. Tengo 2 niños y tienes miedo, sobre todo porque tampoco se conoce mucho y entonces al principio no sabes mucho lo que te va a pasar, ¿no? Y lo que quieres es saber gente que lleve años diagnosticada y que esté bien. Yo no paraba de buscar. Efectivamente. Eso es lo que yo creo que te da tranquilidad. Yo buscaba ancianos con esclerosis múltiple, no me parecía nadie. Y ostras, pues nada, que te mueres joven. Y después empiezas a investigar, empiezas a pensar. Yo tengo un carácter muy alegre, soy muy optimista y empiezas a buscar vías para poder abrir la ventana y respirar y coger aire y continuar como siempre. Por mis hijos, por mi familia, por mis padres, por mí misma. Y entonces en ese camino te encuentras a gente como Jorge, que a mí me ha ayudado mucho, mucho. ¿Te acuerdas cómo me encontraste? Por tenerlo, por curiosidad, ya más por saberlo, que no lo recuerdo. Pues yo a ti te encontré porque investigo mucho, siempre sobre esclerosis múltiple, cosas que te puedan ayudar, cosas naturales. Yo creo muchísimo en un enfoque un poco holístico de todo lo que es la medicina y así, investigando por internet, encontré salud autoinmune y encontré a Jorge con su historia, que había sido también diagnosticado de la misma enfermedad que yo, cómo estaba de bien, solo que claro, pensé, es que es mucho más joven que yo ahora tengo 48 años, digo, este chico es mucho más joven. Pero después escuchándole todo lo que dices sobre nutrición, sobre pautas, todo me cuadraba con lo que yo había investigado y yo había leído y dije, este chico creo que me puede ayudar en la vía que yo quiero. Qué bueno. Si bien no recuerdo, Victoria, cuando llegaste tenías un montonazo de síntomas hablando de esto, que recuerdo que había dolores de cabeza fuertes, insomnios, sofocos también, incluso cansancio, incluso hasta visión borrosa había. Sí. Me gustaría preguntarte, para que les comentes a los demás también, cómo cambió todo esto en el trabajo que hicimos nosotros. ¿Cómo cambió todos estos síntomas y cómo fue, tras el paso, lo que había el antes y el después, sobre todo? Lo primero que fue totalmente significativo fue los dolores de cabeza. O sea, fue cambiar la forma de alimentarme y yo ya había introducido cambios, pero con Jorge cambié muchas más cosas. Y fue que los dolores de cabeza desaparecieron. Me acuerdo en la siguiente sesión, la segunda sesión contigo, me acuerdo. Cómo te dije, es que no me duele la cabeza. Y era totalmente llamativo, pero mucho. Todo el mundo me lo decía, ¿no? Ya no te duele la cabeza, es que era increíble. A mí me duele la cabeza mucho, muy fuerte y muchas veces.
De hecho, a mí me trata la unidad de migrañas del hospital y de repente me dejó de doler la cabeza, así de repente. Sí. Recuerdo. Entonces, perdón, no, que es algo muy incapacitante el dolor de cabeza. Y eso para mí ya se me abrió ahí un mundo nuevo. Lo recuerdo que los dolores de cabeza eran muy fuertes y cuando hay unas migrañas muy duras es muy difícil porque el dolor es tan fuerte que te deja que lo único que quieres es quitarte el dolor. Tengo alguna que otra paciente también con mucha migraña y es muy significativo. También recuerdo que teníamos el tema yo recuerdo mucho, sobre todo, claro, porque al final hablamos de esclerosis múltiple y una de las cosas más principales era el tema del cansancio de la energía y de la visión borrosa. O sea, yo recuerdo que ahí había un poquito de eso y también el insomnio a veces, que también venía por un poquito de estrés. Yo recuerdo que todo esto lo tocamos también, pero al final lo que más a ti te ha venido es el dolor de cabeza, que era lo más fuerte en tu... El dolor de cabeza, la visión borrosa. Yo cuando contacto contigo me estaba recuperando de un brote que me había dado, que por cierto, desde que contacto con Jorge nunca jamás he vuelto a tener ningún brote ni nada más. Eso es importantísimo. Yo me estaba recuperando de un brote. También tengo que decir que soy una persona con un curso bastante... bueno, no sé cómo serán otras personas. La neuróloga dice un curso bastante benigno dentro de la enfermedad en cuanto a que no me han dado brotes pues que te afecten a las piernas, a la movilidad. Mis brotes han sido más de tipo sensitivo, visual y cansancio, vértigos, este tipo. Yo me estaba recuperando de un brote y tenía la visión muy tocada. De hecho, había tenido visión doble durante mucho tiempo mantenida. Ostras, es verdad, es verdad. Se me había pasado la visión doble, pero seguía con la visión borrosa. En determinado punto se me desdoblaba un poquito la imagen. Y en la segunda consulta contigo eso tampoco estaba ya. Ya veía bien, conseguía enfocar perfectamente y nunca más me ha vuelto. Después también tenía... esto de vértigos, un poco de inestabilidad, ¿te acuerdas? Sí. Y un cansancio bestial a veces. El cansancio. Yo me acuerdo mucho del cansancio, ¿eh? Yo me acuerdo mucho del cansancio, sí me acuerdo. Esta enfermedad provoca bastante cansancio y bueno, pues el cansancio yo también ahora vivo con muchísima más energía. Muy bien. ¿Cómo te afectaba eso? Porque claro, tú llegas y es que claro, yo también como paciente yo también lo sentí. Pero claro, yo no tenía una familia cuando... Bueno, la tengo, estoy en ello, estoy en proceso. Pero no la tenía cuando no tenía gente a mi cargo, no tenía hijos, tampoco tenía pareja. Pero claro, creo que tiene que ser muy complicado cuando te hacen un diagnóstico de este tipo. ¿Tú qué cosas piensas, qué miedos tienes, qué cosas te afectarían ahí a la calidad de vida, qué cosas dirías, ostras, a ver si me pasa esto y no puedo? Porque yo me imagino que se te tiene que pasar por la mente el pensamiento de a ver si voy a poder seguir proveyendo, ¿no? O a ver si voy a poder seguir estando útil, por así decirlo, ¿no? A mí me asustaba ver si voy a poder ver crecer a mis hijos, porque no sabes ni siquiera, o sea, cuando te lo diagnostican tienes miedo y no sabes. Yo creo que todo el mundo al que le diagnostican esta enfermedad busca expectativa de vida con esclerosis múltiple, no sabes. Luego te enteras que es igual que los demás, pero al principio, no, o bueno, un poquito más corta, pero vamos. A ver, ahí un poquito, pero bueno, sí, no tiene por qué. Si tú te cuidas bien, hacemos las cosas adecuadamente, con una buena nutrición, por supuesto también medicina, depende muchísimo del caso. Claro. Hablamos de esto del enfoque holístico, aprovechamos para decirlo, pero esto no significa que no te tomes la medicina. O sea, que mucha gente se piensa que igual, oye, no, o sí, depende mucho de cada caso también, ¿eh? Depende de cada caso y bueno, eso un poco, que no es algo que sí o sí no, siempre, ¿sabes? Es un poco... Siempre lo he compatibilizado con el tratamiento que me ha mandado el neurólogo, siempre. Sí que es cierto que cuando me han hablado de un cambio de tratamiento lo he comentado contigo, a ver qué te parecía, pero lo he hecho, por supuesto. Yo creo que todo se puede integrar, ¿no? Sí, entonces... yo creo que al final lo más importante es ver cuáles son las estrategias que más beneficio nos van a aportar en la persona que tenemos, con la que trabajamos, ¿no? Con la que estamos, y luego siempre que tú, por ejemplo, en este caso, estés cómoda siempre haciendo lo que haces. O sea, es decir, siempre lo hablamos, no hay una solución para todo el mundo, ¿sabes? O sea, al final es Victoria dónde está, dónde vive, qué acceso a alimentos tiene, cuánto tiempo tiene ya libre para hacer X cosas y dedicarle a la salud, pum, y lo hacemos en ese contexto, y en tu contexto sí que era interesante el tema del medicamento, sí que lo era. Sí. Pues eso, que tienes muchos miedos y al final tener información y tener tranquilidad y tener a alguien a quien recurrir y demás
todo eso te da muchísima paz, mucha tranquilidad y seguridad, y al final eso también te ayuda pues a olvidarte de ese miedo que tenías, porque sabes que estás trabajando en pro de la salud y no de la enfermedad, por lo tanto estás avanzando, estás haciendo cosas, te sientes mejor. Yo puedo decir que a mí se me olvida mi enfermedad prácticamente todos los días de mi vida. Muy bien. Prácticamente todos los días de mi vida me olvido de mi enfermedad. Es más, creo que la gente que tenga esta enfermedad, de verdad, o sea, te encuentras bien y te olvidas de que estás enfermo, porque en realidad eso no es lo que nos define como personas, es simplemente una condición más, igual que somos altos, bajos, lo que sea, ¿no? Bueno, pues tenemos esta enfermedad, vamos a vivir lo mejor posible con ella, buscamos ayudas y adelante. Yo ahora mismo no tengo ninguna limitación provocada por esta enfermedad, ninguna, de ningún tipo. Trabajo todo el día, tengo 2 hijos, vivo cerca de mis padres, bueno, que lógicamente yo tengo 48 años, pues son más mayores, ellos me echan 1000 manos a mí, yo a ellos, 100% activa. 100% funcional, exacto. Sí, no sabes cuánto me alegro. Al final el objetivo es ese, que tú estés lo mejor posible, y me ha parecido muy curioso lo que has comentado de que se te olvida. Totalmente de acuerdo. Cuando tú estás bien, no hay síntomas aparentes, no hay brotes, tienes buena energía, al final es como eres un ser humano funcional, estás sano. Entonces, es lo que yo digo mucho de que sanar es posible, ¿no? Porque al final siempre vas a tener la etiqueta, por así decirlo, ¿no? De, bueno, sí, tengo esclerosis múltiple, pero tú a efectos prácticos has sanado, ¿sabes? Está todo en calma, no hay síntomas, no hay brotes, está el sistema inmune tranquilo, compensado, reequilibrado, sabe diferenciar, y se nos olvida, claro que sí. Y yo ahora ya sé que si tengo algún síntoma tipo, pues un poco de hormigueo más, un poco más de estrés y demás, a mí Jorge ya me ha enseñado, puedo subir un poquito la omega 3, puedo hacer un poco de ayuno y demás, me voy a sentir mejor, claro. Si duermo mejor, al final vas aprendiendo también con él. De hecho, yo ya estoy estabilizada y Jorge ya quería que dejara las sesiones, pero yo lo mantengo porque me da seguridad. Es verdad, yo te dije, bueno, ya estamos para volar, pero sí que es verdad también, es verdad, hay veces que, lo que digo, os enseño, te enseño Victoria, te enseñé y tú puedes continuar, pero ya hay veces también que vernos cada X meses, y sobre todo si te da tranquilidad y demás, estás acompañada, también es parte de lo que te puede hacer sentirte bien, ¿no? Es importante, porque el neurólogo te ve cada año, si es que te ve cada mucho tiempo el neurólogo, y es importante tener a alguien pues que te siga un poco y te dé confianza, y si necesitas un día preguntar algo y demás, claro, que esté ahí. Coger el Telegram y tal y me preguntas y listo. Exacto, sí, con total confianza. Y tú siempre estás, por eso a mí eso me da mucha tranquilidad. Eso es, me gusta estar. Vale, cuéntame qué te hizo decidirte, porque me has hablado de que ibas más por un enfoque más integrativo, más de todo el cuerpo. ¿Qué te hizo decidirte y para probar este enfoque? ¿No? ¿Habías oído hablar antes de ello? Cuéntame un poquito qué te hizo decidirte y eso, si habías oído hablar un poquito antes de ello o no. Sí, yo en cuanto me diagnostican la enfermedad, al principio tuve un momento de bajón, pero en cuanto me repongo, al cabo de 2-3 meses empiezo a investigar y me encuentro ya con un enfoque así más integral de la enfermedad, que no es solamente cronificarla, tirar de un medicamento y un brote, otro brote y otro brote hasta que llega la discapacidad inevitable. Yo quería afrontarlo de otra manera, más optimista, porque yo soy así, necesito tener la ventana abierta y respirar, ver un poco de aire, por si no te ahogas. Y tiré más por ahí, te encontré a ti que estás aquí en España, que eres más accesible, tenemos el mismo horario y ya está.